Buen día, ¿cómo andan? Taller de escritura creativa. Vamos a profundizar la construcción de personajes. Estuvimos mirando unos cuantos videos, leyendo algunos libros y bueno, viendo propuestas de talleristas y de escritores sobre cómo abordar la construcción de un personaje. Antes un poquito teórico, en la construcción del personaje se mezclan varias cosas porque además de la construcción del personaje, de la escritura, se toman elementos, ya se están tomando elementos del teatro que están muy cerquita, que trabajan mucho en construcción de personajes y elementos del audiovisual, del cine, del corto, de la serie, que trabajan mucho en construcción de personajes. Entonces algunos talleristas y escritores experimentaron con empezar a fusionar elementos, además de que los personajes de estas artes visuales son personajes que arrancan en papeles escritos. Eh, Criterios y métodos. Un criterio que le sacamos a un tallerista, lo que él plantea es escribir un buen mundo tiene que ver con un buen personaje. Generalmente tenemos los mundos desconectados de los personajes y él plantea poder ver que un buen mundo tiene que ver con un buen personaje. Si tenemos un buen personaje alrededor de él tenemos un buen mundo y si tenemos un buen mundo habitándolo tenemos un buen personaje. Bueno, después vamos a ver el tipo de personaje que es un muy buen ejercicio para descripción de personaje. Hay un muy buen tallerista que dice a él le gusta crear personajes que estén al borde de relevar su carácter. ¿Sí? Ponerse ahí, crear personajes que estén al borde de relevar su carácter, al borde de mostrarle al mundo lo que son, al límite. Y esto que viene mucho del teatro del teatro antiguo, crear personajes que tengan un objetivo claro y poderoso. Los personajes de Shakespeare tenían todos un objetivo claro y poderoso. En función de esto podemos experimentar o hacer ejercicios invitándonos a crear personajes o relatos cortos, invitándonos a crear personajes que tengan al borde de revelar su carácter para que lo transitemos, para que después nos quede en la conciencia de escritor o en la herramienta de escritor si nos sirve. Y también tratar de hacer algún ejercicio creando un personaje o varios personajes que tengan un objetivo claro y poderoso. Esto además vincula mucho con la acción, que está muy vinculado con la audiovisual, pero que también empieza a estar cada vez más vinculado con la escritura en sí, más allá de lo audiovisual. Este es un consejo importante, que es lo más importante no es lo que sucede, sino cómo se relaciona el personaje con lo que sucede. Si es una novela de personaje, y poner la atención ahí, no con lo que sucede, sino con lo que le sucede al personaje, con lo que sucede. Bueno, eso nos pasa un poco en la vida nuestra. El tema no es lo que sucede, sino que es lo que nos pasa a nosotros, con lo que sucede. Bueno, en la escritura está bueno por ahí escribir teniendo conciencia de esto, ver qué es lo que va sucediendo, pero ver, tener el acento, poner la atención en lo que le va sucediendo al personaje, con lo que le va sucediendo. Hay personajes clichés, hay técnicas que acá no vamos a comentar, técnicas que hemos visto que a algunos talleristas les gustan, que a otros talleristas no les gusta. La técnica de las listas, hacer una lista de características de cosas del personaje. Bueno, a algunos escritores y talleristas no les gustan, algunos los consideran fundamental. Hay muchos talleristas que proponen las técnicas de las listas, nosotros no las vamos a comentar. La técnica de mucho trabajo previo de conocimiento del personaje, escribir la biografía del personaje, escribir los días anteriores del personaje, escribirle una carta al personaje, escribir una carta desde el personaje, entrevistar al personaje, todo esto previo antes de escribir para tener un montón de información sobre el personaje a la hora de sentarnos a escribir. Hay personajes que son clichés y podemos meternos sabiendo que va por ahí el protagonista, el antagonista, el mentor. Que es el mentor? Es un personaje maravilloso, cliché, extraño, que es el que aparece siempre sobre el final para ayudar al protagonista a resolver su problema. Y algunos proponen saber que están estos clichés, estos estereotipos, y trabajar con ellos para desarrollar desde los estereotipos, y algunos proponen trabajar con ellos para modificarlo. Bueno, se ha empezado a hacer un poco también mucho en cine y un poco en escritura en esto de poner al antagonista como protagonista, un personaje secundario como protagonista. Esto es volver protagonista a los villanos. Hay una técnica que es la técnica de la carta, que está bueno, que es ponerse en el papel del personaje y escribir una carta como si fueras él, presentándolo, o una carta como si fueras él. Ahí vas a conocer un montón de cosas de tu personaje, o que el personaje con una carta cuente su propia historia. Consejos, varias veces vimos consejos de acudir a elementos visuales para construir el personaje. Somos
somos consumidores de elementos visuales y si queremos nosotros que al público nos llegue nuestro personaje, está bueno proponerle elementos visuales. Este método está bueno, meterse en el estado de ánimo del personaje y contar lo que sucede del estado de ánimo. Si el personaje está triste, meterse en esa tristeza, desde nuestra tristeza, y contar, escribir el texto con tristeza. Si el personaje está alegre, meterse en esa alegría de nuestra alegría y escribir el texto con alegría. Es un buen ejercicio. Este método está bueno, es de un tallerista muy conocido, que es transmitir al público qué le pasa y qué siente el personaje. Poner el foco ahí, contarle al público qué le está pasando y qué está sintiendo el personaje. Son todos métodos que nos ponen en un lugar siempre poderoso, siempre alto. Tanto el personaje a punto de estallar, el personaje volcánico, como contarle al público qué le está pasando al personaje, como personajes con objetivos bien claros y definidos. Siempre nos ponen en puntos bien altos. Este es un consejo que es interesante, que es empezar la novela o el relato o el diálogo en un punto en que se van a producir cambios en la vida del personaje. Exactamente ahí empezamos. Esto es muy interesante. Llama y hace que el lector no nos deje de leer y que arranquemos en un punto alto y que ahí vayamos viendo qué es lo que va apareciendo y qué es lo que vamos conociendo. Dinámica del camino del héroe es algo conocido, que es el personaje desde el camino del héroe, es buena parte de los relatos que vimos, que está vinculado con dinámica del viaje. El personaje construye los relatos desde un viaje. Aparece la posibilidad de un viaje y durante ese viaje van a aparecer conflictos, se va a resolver algo y después del clímax final el personaje va a haber sido modificado porque es un personaje profundo y no un personaje plano. Son todos estereotipos que nosotros podemos usar, transitar, porque además son todos estereotipos de grandes desarrollos, muy buenos desarrollos de personajes que hemos visto, y no es copiar, sino que es meternos en un estereotipo, algo pautado, que el lector y el espectador ya están acostumbrados a ver, entonces te lo van a aceptar por formato. El planteo de los conflictos, y esto viene mucho de lo que es el teatro, viene mucho de lo que es audiovisual. Los conflictos mueven la historia hacia adelante, entonces la propuesta es hacer una historia que te llena de conflicto. Hay algún ejercicio que es probar con poner un personaje y llenarlo de conflictos y de exageraciones y de conflictos y de exageraciones y ver cómo va reaccionando él a los distintos conflictos y exageraciones. Que está vinculado con la técnica que viene, que es la técnica del no, que es y si no consigues lo que querías y te pasa algo peor, que es poner un personaje y empezar a ponerle la técnica del no. Tiene que conseguir algo, no lo conseguí y le pasa algo peor. Tiene que conseguir algo, no lo conseguí y le pasa algo peor. Y así se llama no o sí pero el personaje le va pasando de todo y eso lo va modificando, y obviamente estamos hablando de una trama muy dinámica que se mueve mucho y que es muy interesante y que tiene una cierta velocidad y profundidad, que es lo que se está pidiendo un poco a la escritura ahora, en este momento, con este tipo de lector que estamos transitando. Personajes ambiguos, ni buenos ni malos, es la última cuestión de personaje no del todo definido, que es como una corriente de personaje que se ha ido instalando y que es otra rama de personaje. No hemos perdido los estereotipos del bueno, del malo, del protagonista, del antagonista, pero esto de los personajes ambiguos empezó a aparecer. El ejercicio para describir un personaje es huir de los calificativos, alto, bajo, gordo, sino era el tipo de persona que es brillante, es de una tallerista, en su momento lo dimos. Esta persona era el tipo de persona que dormía con el ventilador prendido en invierno porque necesitaba el ruido del ventilador para dormir. No hace falta decir mucho más. Con eso decís mucho más que decir alto, bajo, flaco, friolento o algo de eso. Cositas que tienen que ver con la conciencia del personaje, del escritor. Algún planteo que hay, que los personajes tienen pedacitos de gente con la que nos vamos encontrando en el mundo y pedacitos de nosotros. Es cierto, de ahí nosotros se va haciendo la mezcla. Ya hablamos lo de las emociones. Estaría bueno un ejercicio que es reconocer las emociones de los personajes dentro de nosotros. Por ejemplo, el personaje tiene que estar ansioso, lo reconocemos entre nosotros, se lo ponemos al personaje, escribimos con ansiedad y después podemos describir o escribir eso con metáforas. Entonces sumamos dos técnicas, porque la otra le sumamos imágenes y nos va a quedar algo muy, muy interesante de escritura, o un ejercicio muy lindo para transitar, y después veremos si la técnica queda adosada a nosotros.
Ya lo dijimos esto, pero podemos probar con ejercicios partiendo de otros personajes fuera del primario. O sea, podemos partir del villano, que se está haciendo mucho ahora, escribir la historia del villano, y partimos del personaje antagonista. Escribir la historia del antihéroe, algunos métodos que vienen del teatro, método de Brecht, transmitir lo que representa el personaje, hacer ejercicios para eso, para transmitir lo que representa el personaje para todos, no lo que el personaje siente, sino lo que el personaje representa. Eso es un método que viene del teatro y está bueno. Y nada, y hablamos del personaje al borde de algo, que es el método Balzac, que es el personaje volcán, que es un personaje que lentamente va creando un fuego, toda la superficie está tranquila y de golpe empieza a salir el fuego de ese personaje. O sea, el personaje está a punto de revelar su carácter, está a punto de hacer algo grande, está a punto de estallar, está a punto de revelar algo importante. Está bueno hacer ejercicios en ese sentido, de personajes que de a poco se ve que empiezan a generar defunciones o problemas o salirse del marco normal nuevamente hasta que llega finalmente a ese lugar. Este planteo, personajes que estén al borde del estallar, funciona muchísimo. Personajes que estén siempre en los extremos, funciona muchísimo, los tenemos visto, los tenemos sabido. Y es que nosotros los experimentemos para que después si queremos crear personajes que no tengan nada que ver con nuestro literario, que sean personajes que sean lentos, reflexivos, donde la trama no avance, donde no haya acciones, y puede salir algo maravilloso porque tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra marca, con nuestro sello. Pero nada, esos son criterios de los que pueden salir conciencias o objetivos, a ejercicios a probar y ver qué pasa con eso. Se va a ir muy largo, así que frenamos ahí. Algunos criterios de construcción de personajes, esperemos que hayan servido, de talleristas que hemos estado viendo, youtuber y algunos talleristas de libros. Bueno, muchas gracias.